Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gaby Lorenzo y de Fanny García Aguilera, transmitiendo como todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, aquí a través de la señal de TVQ. Y como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, de regreso aquí en Tiempo Compartido con ustedes, esperando que allí en casita se encuentren excelente. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes sociales como Efraín Romo, RBG Psicología o Efraín Oficial a través de YouTube. Recuerden que estamos en contacto al número 427-191-9778 y al 427-272-9912. A esos números se pueden contactar con nosotros y estamos a través del canal INTC 216 y acuérdense que ya nos pueden encontrar como TVQ y a través de SM Radio en las redes sociales. Ahí tecléenle, búsquenos de las dos formas y nos encontrarán. Gaby, ¿cómo estás? Mis amores, muy buenos días, ¿cómo andan? Nosotros con la vibra al 100. Ya los extrañábamos, estuvimos un tiempito ausentes, pero hoy regresamos, ya saben, con todo y con los mejores temas. Y el día de hoy hablaremos acerca de los logros, el éxito, todo lo que tenemos que atravesar para llegar a esa meta, ¿verdad, Efra? Lo que tenemos que atravesar, exacto. Y hablaremos de el viaje del héroe. El viaje del héroe, yo creo que muchos han escuchado este concepto, que es muy conocido. Ahorita lo vamos a saber. A revisar, efectivamente. Todos, fíjate, todos en la vida, de una u otra forma, vivimos este viaje. Sin embargo, hay situaciones especiales en la vida que nos llevan más conscientemente a emprender ese viaje, a realizarlo. O sea que queriendo o no queriendo tenemos que Queriendo o no vivirlo. queriendo, la vida misma en sí es como ese viaje. Te lleva, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a iniciar y también con la frase poderosa de este día. Efra, échala a ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? El saludo que todos los días compartimos a través de redes sociales desde hace ya mucho tiempo, muchos años, y que hoy no es la excepción y ni será la excepción, siempre compartiendo con ustedes algo cada día. El saludo del día de hoy dice así: hola amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días, bendecido día para todos. Dios es amor y aquel que mora en el amor, mora en Dios y Dios en él. Sí, esta frase que hemos escuchado otras veces y que si la pensamos es otra realidad de la vida. Ok, la frase poderosa de hoy dice así: puedes ir a donde quieras, puedes ver un bello atardecer, puedes escuchar bellas melodías, puedes reír a carcajadas. Entonces, ¿de qué te quejas? Entonces sí puedes. Puedes todo, tienes la todo. verdad. ¿De qué te quejas?
¿sí? Y yo creo que nos conviene pensarlo, reflexionar un poco, de verdad. Y ya hemos hablado de esto en algunos programas, gente que vive en la quejitis todo el tiempo, quejándose de todo, sin darse cuenta de todo lo que sí tiene. De agradecer lo que sí tiene. Y claro, agradecerlo, siempre, siempre agradecerlo. El secreto de la felicidad está en el agradecimiento. La reflexión de hoy dice así: el roble nunca dará manzanos porque no es su naturaleza. En cambio, él será alto y majestuoso. Un pájaro jamás será el rey de la selva, ni rugirá imponente como un león, porque no está llamado a eso. En cambio, volará libre y alegrará los campos con su canto. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Te conoces? ¿A qué estás llamado? ¿A qué estás llamada? Darnos cuenta de eso, a lo que fuimos llamados. Y esa es nuestra naturaleza, y ser congruentes con esa naturaleza. Y si imagínate que el pájaro quisiera ser león y se quejara toda la vida porque no es león. O que el pez quisiera volar. O que el pez quisiera volar, que hay peces voladores, pero... Unos que se echan. ¿Qué pasa tan voladores? Pero bueno, se les dice así. Entonces, bueno, yo creo que también, y así conmigo, reflexionar sobre esto. ¿A qué estoy llamado? Esto tiene que ver con el viaje del Ebre, precisamente. El viaje del Ebre inicia siempre por un llamado, ¿sí? Darnos cuenta del llamado. ¿A qué me están llamando? ¿Cuál es mi llamado, no? Exactamente. Primero, darme cuenta primero de que me están llamando, de que hay un llamado, ¿sí? Okay. Así comienza el viaje del Ebre. Este viaje del Ebre, para tener un poco la idea de qué estamos hablando, es un esquema que bueno, lo esquematizó así un señor que se llama Joseph Campbell, ¿sí? Que en un libro que se llama El Ebre de las Mil Máscaras. No sé si han escuchado ese libro. Fue un libro famoso en su momento, El Ebre de las Mil Caras. Lo esquematizó en 12 pasos, ¿sí? Okay. ¿Cuáles son los 12 pasos que va siguiendo el héroe para llegar a su objetivo? Y habla de esto. Y es como en las películas. Normalmente, si se fijan en una película, las primeras escenas transcurren en la vida normal. Lo que pasa, no pasa nada, va para allá, va para acá, cualquier cosa. Sí. ¿Sí? Y llega un momento siempre, en un plazo corto del inicio, en donde algo pasa. Algo se quiebra. Sí, algo se quiebra, algo pasa, ¿sí? Y a partir de ahí comienza ya como en el gran suspenso la trama, y ya propiamente el tema de la película. Y ahí eso que pasa es el llamado, ¿sí? Okay. Es el llamado. Todo, y así como lo digo, todo empieza en ese mundo ordinario. De repente pasa algo en la vida, y hablaba yo de la vida. Problemas, conflictos, pérdidas de algún tipo, rupturas de pareja, por ejemplo, pérdida del empleo, algo pasa, y es eso que está pasando, ese es el llamado, que te dicen, vale, es y que momento, mueve tu mundo, ¿no? Cambia es algo todo. Que te mueve a partir mucho. de ahí empieza a cambiar todo. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente la película esta del Señor de los Anillos. No sé si recuerdan que comienza en una aldea de los hobbits. Sí. Tiene una fiesta, todo tranquilo, todo en orden, todo es feliz. Y de repente algo pasa, y el mago el barbón no recuerdo cómo se llama, llama al héroe de la película, ¿sí? A este hobbit, y le dice, oye, pues ¿qué crees? Que pasó esto y te toca, ¿sí? Tienes que ir. Hacer tu chamba. Entonces, así nos pasa a todos. Llega un momento y pasa algo en la vida que está, y por eso decía, hay que entender el llamado, darnos cuenta que eso que está pasando es porque me está llamando algo, ¿sí? Y esta situación de alguna forma te obliga a hacer el cambio, ¿no? Te empuja, pues. Ajá, exacto. No exactamente que te obligue, porque finalmente no podemos perder de vista que todos tenemos un libre albedrío, y desde ahí, puedes decidir no hacer el cambio, ¿no? Puedo decidir que no y quedarme en mi zona de confort. Esto habla, y ese mundo ordinario del que hablo, este cachito de la película donde no pasa nada, donde todo es lo normal, lo cotidiano de cada día, esa es la zona de confort. Okay. Sí, que todos estamos viviendo en nuestra zona de confort. Cuando está bien aburrida la película. Sí, porque a ti no pasa nada, y a veces, ¿cuántas veces pones la película y esperas a ver qué va a pasar? Pasa un rato y no pasa nada, y es ahí no cambia el porque sí, ya, vámonos. Hay que esperar a que suceda lo que va a suceder, ¿no? O sea, entonces, cuando pasa esto en la vida de alguien, normalmente reaccionamos con miedo, ¿sí?
nos da miedo a todo esto que está pasando y sobre todo en este tipo de situaciones, la pérdida del empleo, la ruptura de pareja, etcétera, y nos da miedo de lo que sigue, qué va a pasar. ¿Y ahora qué hago? ¿Ah? Y entonces, y siempre, y es algo también muy natural, muy humano, querer regresar y seguir en esa zona de confort que estaba, queremos regresar a esa comodidad que teníamos, ¿sí? Por eso insisto que es importante entender el llamado, de qué se trata este llamado, para qué está sucediendo todo esto, qué me están queriendo decir con esto, y también darnos cuenta, y lo hemos hablado otras veces, que esa zona de confort muchas veces no está confortable. Es la zona en que sabemos vivir, en que hemos aprendido a vivir, que más o menos manejamos, más o menos como queremos, pero la conocemos, ¿sí? Y nos resulta cómodo, ¿sí? Entonces, y que más o menos te hace feliz también, ¿no? Y que quizá también en algún momento nos costó llegar a esa etapa de comodidad, que también pudo haber como fructuoso y todo eso, pero la encontramos y el salir de ahí es como lo conflictivo, ¿no? Sí, es conflictivo, nos da miedo, normalmente nos da miedo a lo desconocido y no sabemos qué sigue de esto que está pasando, sí, y nos da miedo porque esta zona, como ya la conozco y me resulta un tanto cómoda, pues prefiero seguir en esta, sí, y por ahí, hay un dicho mexicano que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Como que Sí, pues, ya me la sé de qué se trata, ya quién sabe de qué se trata, ¿no? ¿Quién sabe cómo me vaya a ir? Entonces, aquí me quedo, ¿no? Y entonces, les decía que el señor Joseph Campbell hace este esquema de los 12 pasos del viaje del héroe. Comienza así, de hecho el viaje del héroe comienza así, en esa zona de confort, en ese mundo ordinario, y fíjate, este héroe, y de entrada hay que entenderlo, porque nuevamente distinguimos a los héroes de todo el resto de... Aparte destacan, ¿no? Destacan un poquito más. Sin embargo, hay que darnos ¿no? cuenta, y es a donde voy, que ese héroe puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera está llamado a ser héroe. De hecho, no sé muchas veces si habría que pensarlo, si los héroes, a los que conocemos como héroes, decidieron ser héroes o no. O los colocaron ahí. O solo fueron llamados y dijeron, pues va. Sí, pero finalmente se trata de gente común y corriente como tú y como yo, ¿sí? Y entonces es empezar en fíjate, vamos a describir un poquito cuáles son esos 12 pasos del héroe de acuerdo a Joseph Campbell, ¿no? Para irlo entendiendo. Oye, pero ¿te parece que nos lo empieces a contar ahorita regresando del primer corte comercial? Esto es Tiempo Compartido y regresamos. ¿Ya te enteraste? Llega Antología Festa Querétaro, un festival donde todos tus sentidos la van a pasar increíble. ¿Te gusta el rock? ¿Andas despechado? ¿Te gustan los 80s y 90s? ¿Le sabes al norteño? ¿O te gusta Bad Bunny? En el festival donde no tienes que elegir, hay de todo en una sola noche.
Mis amores, pues ya estamos de regreso, continuamos con estos pasos del viaje del héroe. Efra, nos quedamos, bueno, ya nos dijiste el número 1, que es todo normal. Cuéntanos el paso número 2. Bueno, sí, el paso número 1 decíamos así como, y recuerden que estamos hablando del esquema que diseñó Joseph Campbell, que decía, y en realidad Joseph Campbell, fíjate, para diseñar esto, se basó en las mismas historias que ya se conocían desde la antigüedad, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea y todas esas cosas. Sí. Y se da cuenta que en todo se repite el mismo patrón. Fue donde entonces dijo, a ver qué pasa aquí. Y efectivamente decía, y este es un esquema como nos sucede a todos en la vida. Me preguntabas ahorita fuera del aire si yo ya hice mi viaje del héroe. Decía, sí. En principio sí, hay viajes muy específicos que tienen un propósito específico también y que a veces nos hace ser más héroes. Pero generalmente todos en la vida vivimos este esquema. Todo comienza, y decíamos así, en el mundo ordinario, ¿sí? Todo en el mundo ordinario, la vida cotidiana, todo nos resulta familiar, todo está estable, digamos, más o menos. Todo ¿sí? marcha. Como que todo marcha, sí. De alguna forma, decía yo, nos sentimos cómodos, ¿sí? Cada quien, y obviamente también dependiendo de la cultura de cada quien, percibimos ese mundo a nuestra manera, pero que nos resulta así familiar. Y de repente sucede algo y viene el llamado a la aventura, así se llama el segundo paso, el llamado a la aventura, que no es otra cosa más que un llamado al cambio. Y esto lo especifico porque yo creo que a todos nos ha pasado, nos pasa en algún momento de la vida, que sentimos que algo tiene que cambiar, que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, cambiar de vida, etc. ¿sí? Es el llamado al cambio, el llamado a la aventura. Y para esto, les decía, de repente se presenta un problema, un conflicto, un desafío, o propiamente así una aventura como tal, así que dices, ay, me aviento, no me aviento, así como que a veces está con adrenalina. Y entonces aquí es cuando el héroe, en este caso cada uno de nosotros, tenemos que decidir sí o no a esa llamada. Okay. ¿Le entro o no le entro? Normalmente, y parte de lo que se toma aquí en cuenta es que todos los seres humanos tenemos cierta reticencia a aceptar estos cambios, ¿sí? No nos gusta tanto el cambio, le tenemos miedo al cambio, ¿sí? Por lo que pueda implicar, insisto, por el miedo a lo desconocido, y entonces la reacción normal y más natural es decir, no, así estoy bien, más vale malo por conocido que bueno por conocido, como que mejor aquí me la voy llevando, ¿sí? Pero por eso habría que entender de qué se trata el llamado, a qué me están llamando, qué me están diciendo con esto, y además si darme cuenta de eso, tomar conciencia, yo necesito un cambio, ¿qué necesito cambiar? ¿De qué se trata esto? O sea que de entrada rechazamos este cambio. Sí, de entrada, decimos, lo más normal y lo más natural es que haya esa cierta reticencia de parte del héroe y que diga, no, me da miedo, no. Sí. Pero entonces, ¿en qué momento se da cuenta uno, no? Como que viene ese cambio o te lo imponen. Mira, y por eso decía que tenemos que aprender a interpretar. Si pasa algo en mi vida, y algo, sobre todo algo que generalmente es algo desagradable, algo que no me gusta, algo que me está invitando a cambiar, problemas, desafíos, conflictos, significa que algo tengo que cambiar, ¿sí? Okay. De entrada entenderlo como un llamado al cambio. Entonces, y que lo hemos dicho, y por ahí mucha gente y se oye hablar de esto, si es un problema, tiene solución, por definición. Si un problema tiene solución, si no tiene solución no es un problema, es otra cosa, ¿sí? Pero por otro lado, mucha gente dice, es que un problema siempre es una oportunidad, ¿sí? Y en lugar de verlo como un problema, lo veo como una oportunidad, aunque sí con un desafío, ¿sí? Que me está llamando a algo, y seguramente algo bueno hay para mí, nada más que nos da miedo, y de entrada por miedo, digo, no, así estoy bien, sí, mejor aquí, ahí me la llevo. Acá ando chido. Okay. Entonces, es muy normal y lo más normal que todos nos vamos a resistir a ese cambio, ¿sí? Pero entonces aquí entra el otro personaje que precisamente es el cuarto paso. El tercer paso es la reticencia, es el decir no, ¿sí? Quiero. De manera natural. Rechazarlo. Y el cuarto paso, de acuerdo a este señor Joseph Campbell, dice, aquí te vas a encontrar con un mentor. Tiene que aparecer en tu vida un mentor. Un maestro. Un maestro, ¿sí? Alguien que de alguna forma lo ves superior a ti, con más conocimiento, de alguna forma te da confianza, te da seguridad, ¿sí? Tiene algo que dices. Hay quien conscientemente, y a mí me ha pasado muchas veces en el transcurso de la carrera,
que alguien que llegue y concretamente dice, oiga, quiero que sea mi mentor, quiero que me guíe en esto. Otras veces, por ejemplo, tomamos como mentor a alguien. A veces, por ejemplo, ese mentor, para muchos, puede ser el mismo Dios, ¿sí? Y como decir, Dios, guíame, a ver, dime, dame luz, ¿de qué se trata esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Como, Dame una señal. a veces, mucha gente, por ejemplo, recurre a sacerdotes, por ejemplo. Oye, Efra, y por ejemplo, tu maestro también puede ser una persona que te rete. Sí, de hecho lo va a hacer. O sea, alguien Sí, que... de hecho lo va a hacer porque precisamente ante esa reticencia que tengo de iniciar ese viaje, el mentor es el que te va a decir, va, Lo tienes que hacer. vale, tienes que hacerlo, porque de ti depende esto, te da todas las razones de por qué tienes que aceptar el viaje, pero obviamente también el mentor te va a dar ciertas herramientas con las que puedas emprender este viaje. ¿Sí? El mentor está consciente de tus miedos, ¿sí? De tu inseguridad, pero él te dice, va, tienes que hacerlo, de alguna forma ayuda a entender el mensaje. Ok, ¿por qué me están pidiendo esto? ¿Para qué me están pidiendo esto? ¿De qué se trata? Y aunque muchas veces no se sabe exactamente la respuesta concreta, sí se sabe que es para tu bien, para una mejora. ¿Sí? En las películas, por ejemplo, ahorita que recordaba la película de Señor de los Anillos, el objetivo es rescatar el anillo, ¿sí? Sí. Rescatar el anillo y de alguna forma El salvar al mundo, precioso. ¿no? O sea, sí, exacto. Sí, El precioso, entonces, amado y anillo. así casi todas las películas tienen, es ir a rescatar a la princesa, por el elixir mágico, la espada mágica, algo. Hay un premio ya al final, que es lo que el mentor te va a hacer ver. Es que ahí al final está eso que estás buscando. ¿Sí me explico? Ok. Y entonces, por eso vale la pena. El esfuerzo, o sea, que todo este esfuerzo que conlleva el cambio, El viaje, el enfrentamiento, tiene un objetivo final, una ganancia. Vale la pena. Para ti. Ah, ok. Que a lo mejor con esto salvas el mundo, pero es para ti. Salvas tu mundo. Sí, entonces es importante aquí la aparición del mentor. A veces, insisto, ese mentor puede ser alguien que inconscientemente elegimos o que igual conscientemente elijo que este sea mi mentor. Oye, y por ejemplo, ¿una enfermedad puede ser un mentor? La enfermedad puede ser el llamado. Ok, entonces hay que identificarlo, ¿no? Sí, exacto, fíjate, ahorita que dices de la enfermedad, estaba yo platicando con una paciente, y le hacía mención yo de otro paciente, en donde ella tiene cierta condición, cierta enfermedad, que obviamente pues no le gusta, se queja y se la vive como en cierta amargura por la enfermedad. Sí. Que ya La sufre, ¿no? La sufre y es porque... Y le mencionaba yo de otro paciente, que le decía, mira, tal paciente tiene tal enfermedad, obviamente, y como todos, yo uso un poco mismo, al principio no lo quiere, dice yo no, yo porque a mí, y no quiero vivir de esta manera, pero con el tiempo, que le decía, la enfermedad le trae mensajes, ¿sí? Y le dice de qué se trata. Lo que este señor se dio cuenta es que a través de su vida no había sabido amarse de verdad. Como todos pensaba que sí se amaba, pero se dio cuenta que no, y que parte de ese no amarse desarrolló esta enfermedad. ¿Sí? Y a muchos nos pasa, nos descuidamos, nos maltratamos, porque decimos, no, esto ya pues, está superado. Creemos que toda la vida vamos a estar sanos y jóvenes, ¿sí? Y entonces le costó trabajo, y porque como estaba acostumbrado a esa vida y a hacer lo que quería, y entonces le costaba trabajo, y poco a poco se va dando cuenta que esta enfermedad, que se trataba de una diabetes, ¿sí? De alguna forma primero lo obligó, después él lo entendió y ya conscientemente lo aceptó. Dice, me enseñó a cuidarme, ¿sí? Y ahora me cuido, soy muy disciplinado, hago ejercicio, etcétera. Una serie de cosas que tomó la decisión y me decía, y ahora me la vivo re bien, ¿sí? Puedo hacer todo. ¿Cómo? De todo, porque tampoco me limito en eso, pero ahora con una disciplina, con un control de mi vida, que lo gozo. Y ese señor me decía, de verdad yo estoy agradecido con mi enfermedad, porque creo que ahora me la vivo como me la quería vivir siempre y no de esa forma. Y le hacía yo mención a esta chica que le decía, mira, así con él, ¿qué dice tu enfermedad? ¿Sí? Ahí te está llamando algo. Claro. ¿Sí? Algo tienes que aprender de Este señor ella. en ese viaje que hizo de héroe en su enfermedad, descubrió que su premio fue amarse. De verdad, amarse y aprender a cuidarse. ¿Sí me explico? Entonces, una enfermedad puede ser un llamado, si entiendes el mensaje y de qué se lo resignificas, ¿no? En tu claro, vida. entender por qué y para qué es aquello. Y algo que podría parecer malo, no es tan malo, en realidad resulta que es para bien, para tu bien. Entonces, ahora, aquí, por ejemplo, este señor necesitó de un mentor.
que le ayudara a darse cuenta de esto Este y maestro. entender el mensaje de la enfermedad y por otro lado ciertas herramientas de qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, etcétera, para que él pudiera continuar esto. Y lo entendió y decía, vivo agradecido con mis enfermedades, porque ahora, es más, creo que me decía que parecía que hoy su pronóstico de vida era mayor que el que tenía antes de... Tiene más esperanza de vida hoy. Pues sí, porque se cuida más, ¿no? Exacto, y porque además su salud mejoró en muchas cosas, Claro. pero en muchos factores. O sea, ya le puso la atención que debía de haber puesto, ¿no? Aprendió lo que significa amarse de verdad. A través de esto, A fíjate. través de una enfermedad, por eso digo, entonces ahí la enfermedad fue el llamado. Al principio no lo quiso, como todos, porque así es el viaje. Y Dices, llega el momento y "No". le dice, no, mira, al contrario, lo entendió, fue un proceso, insisto, este viaje habla siempre de un proceso, no se da de la noche a la mañana, y finalmente encontró su espada mágica, ¿no? Su elixir mágico en todo esto. Qué Ok. bonito. Entonces, ahí cuando entra el mentor y el héroe acepta iniciar su viaje, ¿sí? Pues sale al camino. ¿Sí? Pero aquí comienzan los problemas, ¿sí? Porque ya después de haber aceptado eso, viene el camino. con tus cosas. Pues es que ese es el proceso y así es la vida. Y díganme si no, así es la vida. ¿Sí? De caprichosa. Fíjate, No, aún pues en las sí, películas, sí. si bien generalmente en las películas casi siempre hay finales felices, ¿sí? El proceso no es tan feliz. No. ¿Sí? Pero es lo más importante. Exacto, es que fíjate, Y es lo para que más llegar te hasta allá entretiene. tienes que vivir el proceso. Nada se da así de la noche a la mañana. Para podernos comer una fruta de un árbol requiere de un proceso. proceso. ¿Sí? Desde que fue La plantada, de semillita. que se crece, cuidar el arbolito, bla, 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 cosechar, Creció, hasta que cosecha. puedes disfrutar de esa fruta. Sí. ¿Sí? Mucha gente que no es consciente de esos procesos, pues a lo mejor nada más con que agarre la fruta se la come y piensa que eso fue todo lo que pasó. No, atrás de comerte una manzana hay todo un proceso. Y hay un proceso de años, porque... Y seguramente o sea, de años. Por ejemplo, lo Sí. pienso yo mucho cuando termino casi siempre de desayunar, de comer, pienso, ¿cuánta gente estuvo detrás de Sí, esto claro. para que yo pueda comerme este plato aquí? Mucha gente participó desde el campo, desde... El transporte. Quien fue empezando en la carne, quién hizo Los los ganaderos. cortes, quién sacrificó al animal, quién lo La llevó al vida del mercado, animalito. quién lo empacó, quién me lo vendió. Toda la gente que participó Sí, para sí, que sí. yo lo pueda tener en mesa. Entonces, todo requiere de un proceso previo. No nada más decir, ya lo tengo y me lo como y ya hasta ahí quedó. Y ay, qué bonito. Estaría bien padre que así fuera. Ok, ¿cómo estamos? Bueno, ok. Y entonces sale al viaje el héroe y comienza lo que en el esquema de Campbell se llama el primer umbral, ¿sí? Ahí viene el primer umbral, que es el inicio del camino. El héroe pues abandona ahí el mundo de confort, ¿sí? Sale de eso y ahí comienza uno de los grandes míos porque estoy dejando esto que conozco y esto que sí quería, y lo digo entre Según. y abandono mi mundo ordinario para entrar en un mundo diferente. ¿Sí? Ahí comienza así ya mi mundo diferente. Y entonces me empiezo a adentrar en lo desconocido. Oye, pero te voy a pausar un poquito y continuamos con este punto que es el umbral, dices, pero nos vamos al siguiente corte comercial. Son las 10:31 minutos. Regresamos. Expo Canina Querétaro 2026 y otras mascotas. Regresa con todo. Razas del mundo, desfile de adopción, encuentros nacionales de pugs, shih tzu, pomerania, salchichas, bulldog inglés y francés. Prueba oficial de obediencia, perros visitantes, salón felino con expo gatos, agilidad, frisbee, seminario, soporte de terriers, perro lobo boxer, mastín napolitano y cholo escuincle. Mascotas disfrazadas, concursos y premios. ¿Cuándo? Del 14 al 17 de mayo. ¿Dónde? Querétaro Centro de Congresos. De las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Todo para el consentido de la casa. Expocanina.com. ¡Te esperamos!
mejor conexión. Queridos amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos platicando así del viaje del héroe, de que sí la armas o no la armas. Aquí le platicaba yo a Efra y le preguntaba, oye Efra, hay gente que jamás se adentra a este viaje y efectivamente sí. Sí, hay gente que no, y hablamos de consciente o inconscientemente no. Decía, te hablaba yo de las personas que tienen pereza mental, que de verdad hay muchas personas que no quieren hacer ningún esfuerzo de nada y menos de pensar. Y de hecho me he encontrado mucha gente así que le empiezas a platicar, ay no, qué huevo, sí. ay no, ¿para qué estar pensando? Sí. No tienen mayores aspiraciones, ¿sí? Se se conforman así, ¿no? de ese confort del que estamos hablando, aunque no sea la mejor vida. Aunque no sea la mejor vida, pero es la que conocen y están cómodos, ¿sí? Y entonces como pensar en una vida mejor, en una mejor posición, más dinero. Ay, no, ¿para qué? Es que salir de ese confort implica que se esfuercen más. Exacto, Obvio, es lo que... requiere un esfuerzo y requiere precisamente también ese atreverse a salir de lo conocido a lo desconocido. Requiere el viaje. Requiere hacer un viaje, requiere del proceso, ¿sí? Y entonces básicamente, y por eso también se llama el viaje del héroe, básicamente esto lo hacen las personas, ¿sí? Que están dispuestas a... ¿sí? Hacer el cambio, a querer más. Atreverse a buscar eso que sí quieren, ¿sí? Si tú quieres y verlo idealistamente, a salvar al mundo y voy por esto y voy a hacer mi viaje para salvarlo, ¿sí? Que en realidad más bien se trata de un viaje personal, pero a lo mejor Pero se salvan a sí mismos. Exacto. Es demasiado. Pero bueno, me pueden motivar, pero sí quiero Otras algo, cosas. ¿sí? Sí quiero algo diferente, hablar de que esto habla de cambio. Y cuando me doy cuenta, insisto, yo creo que a todos nos ha pasado, y aunque lo concienticemos o no lo concienticemos, nos damos cuenta de esa necesidad de cambio. Algo tiene que cambiar, algo en mi vida tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente, no nos sentimos conformes, mucho menos somos felices, ¿sí? Y habla de que necesitas un cambio. Bueno, Efra, a ver, hay que continuar con los pasos porque Los pasos. aquí Si nos quedamos en el umbral. Ok, hablábamos de que el primer paso del primer umbral, donde se deja todo lo familiar atrás, todo lo confort, y después empiezan las pruebas. ¿sí? Los retos. Las pruebas, el héroe va recorriendo su camino y se empieza a enfrentar precisamente a una serie de problemas, una serie de pruebas, ¿sí? Como obstáculos, vamos a decir. Claro. Si vamos recordando una película ahorita, Ya. cuando el héroe Problema principal, ahí está. empiezan a hacer los problemas, surgen los enemigos, siempre está pasando algo que el héroe está siempre en peligro. No sé si Y donde está viendo como que, ¿qué hago, no? Ajá. ¿Cómo le soluciono? Se va topando con todos estos adversarios y así, pensando en las películas, como que van apareciendo nuevas reglas en el camino, como que ahora hay que vencer esto otro, ahora hay que vencer esto otro, algo que no me dijeron cuando empecé, que me tenía que enfrentar a todo esto, ¿sí? O cuando te estás preguntando inclusive si eres capaz o no de pasarlo, ¿no? Que esto va a suceder. Okay. Después de este primer umbral y después de empezar las primeras pruebas, el héroe va a dudar. Que es esta parte de la prueba y error, ¿no? Exacto. No, pero no solo eso. La prueba y error yo creo que está más relacionada, enfocada a las personas que sí quieren, que están decididos a lograr algo y que obviamente no les va a salir a la primera y que están dispuestos a seguir insistiendo. Prueba y error, Okay. pero sí quieren y le intentan. No, aquí es diferente. Aquí a la hora que te empiezas a enfrentar a los problemas, a las adversidades, a los enemigos, ¿sí? Entra la duda. Empiezas a dudar de lo que estás haciendo y dices, ay no, mejor me regreso. ¿Y a poco sea retroceso? Ese es el problema. Fíjate, normalmente decía yo, cuando estás en tu zona de confort, ¿sí? A lo mejor estás habituado a vivir ahí, te es familiar, pero normalmente cuando escuchas el llamado y aceptas el llamado, te das cuenta que esa no era realmente la vida que querías y que era necesario salir a este viaje por aquello que sí quieres, ¿sí? Por aquello que... Entonces, significa que ahí no eras feliz, solo ahí estabas, ahí existías. Exacto. Imagínate que sales con esos miedos, con esa incertidumbre, con esa inseguridad. Si te regresas, vas a confirmar que eres conformista.
¿sí? Porque sí. vives en un sistema de confort y entonces eres Exacto. conformista, ¿sí? Sí, sí, que, sí. que parte, un tema que habíamos sugerido que eran los perdedores y ganadores, por eso les dije, pues ahí están los perdedores y los ganadores, y los perdedores son esos conformistas que viven en la zona de confort y no quieren salir de ahí por el miedo, por la inseguridad, por lo que vaya a pasar, no, mejor aquí me quedo. Por eso hablamos de los conformistas, los que viven en la zona de confort. Y entonces, si yo no creía en mí, si yo no me creía suficiente, y a la hora que me empiezo a enfrentar a los retos, me regreso, ya perdí. O sea que esta recaída te va a implicar tener aún más valor para la prueba, ¿no? De hecho, te fortalece y como pasa siempre, cuando enfrentas y superas retos, cada vez te vas sintiendo más seguro, te vas sintiendo más tú, más capaz. ¿Sí? En cambio, si retrocedes, Es te confirma regresar. que no Soy- sirves en esto, eres malo. Esto no es para mí. Sí, me explico. Entonces, Sí. esa es la importancia de estas primeras pruebas. Hay que enfrentar porque estas pruebas te fortalecen. Sí, dale, Te, dale. te van dando además en el proceso nuevas herramientas. Vas a cada vez aprendiendo más, adquiriendo nuevas herramientas y cada vez te vas sintiendo más fortalecido, más seguro, etcétera. Y con Entonces, más experiencia también. claro, y entonces ahora sabes que hay pruebas y que va a haber adversidades, pero te sientes capaz de enfrentarlo. ¿sí? Ok. Y en ese miedo y ante esta inseguridad, habrá quien piense en regresarse. Habrá quien se regrese, porque sí hay, ¿sí? Pero mal, porque ahí ya perdió. ¿sí? En lugar de ganar, perdió. ¿sí? Sí, pues es que realmente renunció a todo el Confirma. proceso que ya llevaba. Confirma sus más grandes miedos, ¿no? De Exacto. que no puede, de que es un perdedor, Exacto. etcétera, Te das cuenta que es etcétera. cierto que no sirves, que no puedes. Te das cuenta que es cierto que no sirves para nada. Sí, y eso es lo peor que nos puede pasar. Sí. Confirmar Muy doloroso. que no sirvo para nada y que no lo merezco. Híjole, imagínate, ¿verdad? Entonces, Sí. por eso, sí se puede regresar, pero no No. conviene O regresar. sea, si ya estás ahí, Sí, hay que Éntrale, enfrentarlo y aprender éntrale. lo nuevo que tienes que aprender en esa etapa. Y así sigue. Y entonces viene la siguiente etapa que se le llama el acercamiento, Ok. en donde ya el héroe parece ser ya estar cerca del objetivo a lo que va. ¿sí? Y empieza de hecho a tener como sus primeros logros. ¿sí? Como, y de hecho, regresando a la idea de las películas, como que se empieza a sentir confianza de que, parece que ya lo logró, parece que ya... ¿sí? como que algo ya se mueve, ¿no? Sí, Como ajá. que ya va avanzando. Exacto. Entonces empieza a considerar sus primeros éxitos, toma más confianza. Sí, sí, sí. Para los que estamos viendo la película nos sentimos ya más Sí. optimistas, que el héroe ya va llegando, etcétera. Obviamente sigue aprendiendo en el camino, que esto es parte de lo Ok. importante del proceso, todos los aprendizajes, y obviamente esto empieza a transformar sus creencias, su mundo interior, se va dando cuenta de otras cosas que antes no sabía. Ok. Y te digo, es esta etapa en la película en la que ya nos sentimos optimistas, que parece que ya las cosas ya están saliendo, como que ya esperamos el desenlace, ¿no? El final. Ok. Pues Pero no. ahí viene, Ay, Dios mío. Otro bachezote. ahí viene otra prueba, sí. O sea, ya pasaste las primeras, ahora vas a la que sigue. A la Sí. buena. Exacto, y normalmente y así pasa. En las películas en donde parece que al héroe ya lo van a matar, parece que ya no hay salida. De hecho, ya le dieron un balazo y ya. Es como en esta película de Hércules donde empieza a enfrentarse a los monstruos como más chiquitos, que no Ajá, son tan hasta tan que así, llega hasta el que monstruo llega el con el que monstruo, nadie ha podido, ¿no? Que Ajá. no, o sea, La prueba más sí, grande. exacto. Al final de Se cuentas. enfrenta ya a esta crisis ya grande. Se trata porque en este proceso va a haber crisis. ¿sí? Va a haber crisis. ¿sí? No solo problemas, no solo obstáculos. Va a llegar un momento en que el héroe entra en crisis. Piensen en las películas y vean si no, en algún momento el héroe ya no quiere ser el héroe. Ya dice Ay, que no, sí. ya está como dispuesto a Bye. renunciar, como que ya se quiere regresar. Es ahí. Te Es doy ahí. mi chamba. Y es que sí dan ganas a veces. Se dice el esquema de Campbell que se trata de una crisis como de vida o muerte, así Sí, por sí, sí. decirlo así, donde ya uno dice, sea, sí. siente que va a morir, que ya no va a poder o que ya lo van a matar, o lo enfrenta y sale adelante. ¿sí? Que La como en prueba las películas final. normalmente sale adelante, ¿sí? O sea, porque es el héroe, precisamente. Y entonces después de esto, ya que ha superado estas etapas, ahora sí, viene la recompensa, ¿sí? Que es el siguiente paso, ya viene la recompensa. Ya después de que el héroe ha enfrentado la muerte, así de esa Sí, forma, que ya está a literal. punto, ¿sí? Ya se aprendió y ahora puede sobreponerse a todos los miedos, ya no le da miedo a nada, ya se enfrenta a todo y aquí empieza a obtener el cambio que buscaba, ¿sí? Y que en principio esta es la recompensa, ya ese cambio que encontró a través de todo lo que enfrentó y superó.
regreso a lo mismo. Piénselo para con uno mismo, piénsalo para ti mismo y di, si no es cierto que esto te ha pasado en la vida y te has enfrentado así, y ha llegado ese momento que dices, no, sí va, sí puedo, ¿sí? Y entonces ya el héroe llega y obtiene su recompensa, ¿sí? Ya logró lo que buscaba, y entonces, digamos que el Señor de los Anillos ya rescataron el anillo, o ya pudieron rescatar a la princesa, o ya encontraron el elixir mágico, lo que sea, ya lo logró, ya está, después de todo aquello ya lo tiene. Pero ahora viene el camino de regreso. Sí, ahora, el héroe tiene que regresar a casa, claro, y entonces se emprende el camino de vuelta. Sí, que la canción. Ahora Ese es otro episodio. okay, viene el camino de regreso. Él empieza a regresar y obviamente piensa de entrada que va a regresar a su mundo ordinario. Como era la así normalidad, como era antes. Sí, pero se empieza a dar no. cuenta que no, que ahora ya es diferente. ¿sí? Ya no es el mismo el héroe mundo. ya no es el mismo. Ya no es la misma persona que hace el héroe, que lleva un cambio, lleva un crecimiento, nuevos aprendizajes, etcétera. Y entonces empieza a dar cuenta que ese mundo ordinario ya no es el mismo que él dejó. Ajá. Oye, y perdón, ¿no crees que pase esto como el de regresar allá sea como para él ya poco? O sea, ya como... No, porque aquí viene y este es el siguiente paso, y que ya lo vas intuyendo. Échale, Exactamente, sí. Aquí primero, y a la hora que emprende el regreso, pues es el regreso del mismo camino que ya recorrió, pero ahora de regreso va a volver a enfrentar obstáculos. Claro. Pero ya no va a ser tan fácil regresar. ¿sí? O sea, no es así como que de ida sí hubo muchas broncas, de regreso padre. todo está tranquilo. No, es el mismo camino que él tiene que volver a enfrentar. Pero con una visión diferente, ¿no? Sí, y aquí, por decir, vamos a decirlo así, los malos de la película no van a dejar que regrese así como tan fácilmente, no, lo van a volver a enfrentar a situaciones, a pruebas de vida o muerte. ¿sí? A ver si es cierto que aprendiste. Exacto, y de alguna forma, viendo el proceso es eso. A ver, ahí viene la prueba, ¿qué tanto aprendiste? Y entonces se vuelve a enfrentar a una segunda prueba de vida o muerte, otra crisis así muy, muy fuerte. Pero ahora ya trae muchas herramientas, nuevos conocimientos, nuevos recursos que tiene que saber utilizar. Y para enfrentarlo de diferente manera. Ahora lo va a enfrentar diferente. Acá venía aprendiendo, acá ya lo sabe y ahora lo pone en práctica. Eso exacto. ya De hecho, y si vemos el esquema de las películas, ese regreso gigante es más rápido, más fácil, no pasa todo lo que pasó así. O sea, sí va a haber una prueba, pero como que casi es esa prueba y ya se libera todo. ¿sí? Ya no es el mismo proceso. Pero es una prueba fuerte generalmente para probarte a ti mismo, no hay que probarle a nadie, se trata de probarte a ti mismo, decir, sí, cierto, sí lo aprendí, sí puedo, sí soy yo, y ya tener esa certeza de todo lo que he aprendido. Y de hecho siempre pues casi, o sea, al final hay como una reflexión más profunda, ¿te has dado cuenta también en esto? Casi siempre, como toda película, tiene su moraleja, exactamente. Sí, o sea, como de... ¿Qué aprendes de esto? ¿Qué te das cuenta? Sí, claro. Ok, y entonces ya inicia su vuelta, viene esta segunda prueba. Este es el otro paso, estamos hablando del 11º paso que se llama la resurrección del héroe, cuando nuevamente resurge, va de regreso y vuelve a poner a prueba todo lo que ya aprendió. Y finalmente ya logra regresar con el premio, con el elixir, con la espada, con lo que haya ido a rescatar. Pero ahora se da cuenta que efectivamente en ese mundo ordinario donde vivía ya no es el mismo mundo ordinario, ni él es el mismo que salió de ahí. Y ahora se da cuenta que él está preparado y sabe ya, lo siente, para ahora ayudar a otros. ¿sí? O sea, ya se puede convertir en mentor. Así es. Wow. Se convierte en un mentor sin haberse propuesto eso, ahora él es el mentor. Y de hecho se da cuenta, de alguna forma, y así lo digo entre comillas, su obligación de ahora ayudar a otros a emprender su viaje, porque yo aprendo lo que tiene que aprender. Órale, oigan, nos vamos al último corte comercial y ya regresamos. Son las 10:47, volvemos. ¿Ya te enteraste? Llega Antología Festa Querétaro, un festival donde todos tus sentidos la van a pasar increíble. ¿Te gusta el rock? ¿Andas despechado?
¿Te gustan los 80s y 90s? ¿Le sabes al norteño? ¿O te gusta Bad Bunny? En el festival donde no tienes que elegir, hay de todo en una sola noche. Queridos amigos, pues ya estamos de regreso. Desafortunadamente este es el último corte. Y bueno, si tú también quieres ser maestro de este máster, de este viaje, pues comparte este video. Le puede ayudar a muchísima gente que puedas ver que va a iniciar apenas este viaje o que ya quiere hacer cambios. Mándale este video y puedes ser máster ahí, ¿a poco no? Claro. Sí. Bueno, pero pues ya seguimos ya con... Ok, pues estábamos hablando del último paso, ¿sí? Ya que ya es previamente final. el regreso con el premio, con el elixir, ¿sí? Entonces ahora se da cuenta que está preparado y de alguna forma tiene como ese sentido de obligación de ayudar a los otros, de ayudar a otros. A muchos les ayuda tal vez a emprender su propio proceso, su propio viaje. Sí. Habrá muchos, y ahorita que decíamos, que no quieran realizar ese viaje, pero aún así, dentro de su comunidad, este señor que ya se convirtió en héroe, también va a ayudar a los demás, ahí mismo en su lugar, y para los que quieran también hacer el proceso, también va a ser el mentor de ellos. Ya no puede vivir la vida de la misma manera, ¿sí? Aunque obviamente ahora se siente diferente y ahora vive conscientemente, porque parte de todo esto lo que lleva es a poder vivir con más conciencia, ¿sí? Y por lo tanto más feliz, ¿sí? Y ya no es solo vivir en la comodidad, en ese confort, sino elige cómo vivir ahí en su comunidad, ¿sí? Ahora lo que le hace feliz es diferente, no sé si me explico. Ya es una verdadera felicidad. Entonces, ya desde ahí, y fíjate, y el solo hecho de sentirse diferente, de sentir que ahora sí soy, de que ahora sí puedo, de que ahora sí, ya le cambió el mundo. Su mundo, ya Sí. cambió su mundo. A la hora que él cambió su mundo, cambió el mundo. Sí, claro. Sí, en consecuencia, no sé si se me explica. Ok, El sí, mundo sí, ya sí. no es el mismo desde que él también cambió su Sí, sus perspectiva. paradigmas. Entonces, de alguna forma, y aunque suene así como fantasioso, hacer mi proceso y cambiar, estoy cambiando el mundo, ¿sí? Y entonces ya desde ahí vale la pena. Entonces, esto, si te fijas, tiene tanto un sentido práctico, pragmático y propiamente el hecho de hacer el viaje y todo lo que va a suceder en esto, pero también como un sentido espiritual, porque este también es un proceso que vivimos totalmente. en el contexto espiritual. También pasa lo mismo y también, sí, y que entonces obviamente si puedes, si logras hacer un viaje en los dos sentidos, tanto materialmente, prácticamente, como espiritualmente, es lo que haría una persona plena, no sé si me explico. Sí. ¿Sí? Una persona Totalmente. plena en todos los sentidos, una persona verdaderamente feliz, ¿sí? Y que fíjate, una persona que vive este proceso y que se convierte en héroe, no va a estar hablando ni se va a estar quejando de lo que sucedió en su proceso, sino de lo que aprendió en el proceso. Ok. ¿Sí? Siempre O sea, no va a decir, ay, me fue bien mal, sufrí, etcétera, así, ¿no? miren todo lo que tuve que hacer para poder Yo llegar a pasé esto. por Pero el yo, viaje. eso no lo va a platicar. Es más, porque uno cuando se convierten en mentores y mandan a otro a su viaje, no le van a platicar exactamente de qué se trata ni de qué va a pasar. Solo dicen, tú puedes, Échale. ve y vas a ver así. Échale. Te doy estas herramientas, pero vive tu proceso. Oye, Efraín, ¿qué tips le darías a las personas que quieren iniciar este viaje, pero que les da, mira, miedito?
insisto que a todos nos da miedo y nos va a dar miedo. Y O está sea, es bien. normal. Acuérdate que ese miedo siempre nos va a advertir que esto que vas a hacer tiene riesgos, Sí. tiene peligros. Y sí, y que digo, y siempre hay que tomarlo en cuenta. Pero precisamente y gracias a eso, entonces decir, ok, ¿y qué prefiero? ¿Vivir en el miedo y continuar con este miedo o quiero ser feliz? A fin de cuentas eso nos lleva, y lo hemos hablado en otros programas, que todos, y hasta ahorita yo no conozco a nadie que no quiera ser feliz en esta vida. Pero ahora hay que entender de qué se trata ser feliz. Y hay muchas frases por ahí, publicaciones que vemos de qué es la felicidad y en dónde está la felicidad. Nos habla mucho, y lo decía del Buda, la felicidad no es un lugar, ¿no? Ni es un destino. Él decía, de hecho, así, la felicidad es el camino. Esto habla de eso. La felicidad es esto, es enfrentarte a eso y vivir este camino, es lo que te va a hacer realmente feliz. Y es algo interno. Oye, ¿y crees que pudiéramos nosotros enfrentarnos con falsos mentores? Sí, que por eso ahorita decía, alguien que verdaderamente vivió el camino, vivió el proceso y logró su recompensa, no te va a hablar exactamente del camino, ni todo lo que has sufrido, Ni ni las pobrecito pruebas, de mí. ni No, nada. te va a hablar de por qué te conviene, por qué es bueno que lo para hagas. ti. Y además no se va a adjudicar el mérito, el éxito de que mérito. lo hagas. Ajá. Porque yo te estoy diciendo, yo te estoy enseñando, Sí. mira, yo te voy Gracias a llevar. a mí tú lo hiciste. Lo vas a hacer tú. Porque ¿sí? aparte el camino de todos es distinto. Y es individual, decía yo hace rato. Entonces, cada quien, vamos, el verdadero héroe te va a dar las razones, te va a motivar a por qué tienes que hacer el camino. Sí te va a advertir que hay riesgos en el camino, pero no te va a asustar por lo que va a pasar en el camino. En cambio, algún falso mentor, alguien que sí, te va a hablar de él, de todo lo que sufrió, de todo, en lugar de hablarte de todos los beneficios y las razones de por qué sí tendrías que hacer el proceso, ¿no? Exacto. ¿Y qué nos recomiendas para, por ejemplo, si pues es que uno a veces no quiere y se enfrenta a estas personas o se nos cruzan en nuestro camino que son falsas mentoras y vamos con la idea de que hay que seguir lo que predican? Fíjate, aquí y ahorita que hiciste la palabra predican, me vino luego a la mente una frase de la Biblia que decía Jesús: por sus frutos los conoceréis. Exacto. Y eso es cierto, es una forma de identificar a las personas. A ver, alguien puede venir y hablarte muy bonito, ¿sí? Sí. Ve su vida, ve cómo se vive la vida, ve su manera de pensar y lo que está si es haciendo ahorita. congruente, Si alguien viene y te habla de todo lo fatalista y negativista Sí, no. que es la vida y lo injusta que es y quejitis, Sí. aquí algo no me checa. ¿Sí? Ok. Aquí alguien dice, en cambio había alguien, como decía ahorita, alguien que no anda alardeando ni diciendo todo lo que sufrió y padeció, pero lleva una buena vida, es feliz, sobre todo en su vida, logra tener sus éxitos. También habría aquí que entender y definir un poco éxito, que ve para acá, porque te voy a decir una cosa, antes del viaje las personas pueden pensar en el éxito de manera muy material, en dinero, en buena posición, y después del viaje ves el éxito de otra manera, ¿sí? Totalmente diferente, y te das cuenta de que el éxito no es eso, ¿sí? Que el éxito es tuyo, es interno. Lo decía yo un día en un programa, a ver, si yo toda la vida soñé, por ejemplo, con tener una familia integrada, sana, no digo así entre comillas, con tener un trabajo estable que me dé lo suficiente, que mis hijos puedan estudiar, y poder realizar algunas actividades, bla, bla, X, así como yo. Y lo logro, tuve éxito. Aunque no sea la mejor posición del mundo, ni gane el gran dinero del mundo, ni sea el mejor político, no. Eso que yo quería y lo logré así como yo lo imaginaba, o lo más cercano a lo que me imaginaba, ya lo hice, tuve éxito. Ese para mí es el éxito. Me siento, y sobre todo esto, he logrado cuando menos un grado razonable de felicidad, de estabilidad, de paz interior. Tengo éxito. ¿Sí me explico? No importa mi posición material, económica, no, tengo éxito porque se trata de eso, de mi felicidad y yo vivir en paz y yo vivir en armonía. De lo que yo quiero. Ve los frutos. Por los frutos los conoceréis. Ok, chicos, pues muchas gracias, Edgar. Con esto nos vamos. Ya son las 10:57 minutos. Un placer estar con ustedes como cada viernes. Estamos de vuelta. Espero que nos hayan extrañado porque nosotros sí los extrañamos a ustedes. Gaby, vámonos. Mis amores, les mando un besote, que tengan un excelente fin de semana. Ya saben, compartan todos nuestros videos y tienen el canal de YouTube donde ahí están
todo, pueden ver de todo, así es que síganos también por ahí. Y en TikTok, En TikTok también se pueden divertir, ahí hay tips más cortitos, ya se la saben. Ok, excelente. Bueno, pues de mi parte también, como siempre, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por ser nuestros amigos y siempre parte de nuestra vida. Y como siempre me despido mandándoles un abrazo con mucho cariño y como siempre muchas, pero muchas bendiciones.